Bienvenidos a un capítulo más de este programa llamado Sentencias. El día de hoy estoy muy agradecido con el secretario Manuel López Herrera, quien tiene más de 35 años desde estar dentro del Poder Judicial, ahora en el Poder Judicial Federal, antes estuvo en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, redactando sentencias, haciendo de la vida jurisdiccional, pues prácticamente su pasión, su vida, y tiene maestría en Derecho Procesal Constitucional, ha estado dando clases, ha impartido cursos, bueno, toda una vida dentro del Consejo de la Judicatura, dentro del Poder Judicial, tanto de la Federación como del Estado. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Y nos va a hablar algo Al contrario, gracias por la invitación. Nos va a hablar de algo que puede ser luego muy técnico, pero con nuevos criterios puede ser algo más sencillo, de las sentencias. ¿Cómo se redacta una sentencia? ¿Qué criterios son los que tú tomas para redactar sentencias? ¿Tú cómo le haces para una sentencia, para redactarla? Pues mira, es un tema bastante amplio que luego se requiere de mucho tiempo para alcanzar todos los matices que se pudieran aportar a ese respecto, pero en términos generales, yo lo que te puedo comentar es que en el campo o en el tema de la redacción de las sentencias, siempre nos hemos cargado un conflicto de acuerdo a la formación de cada quien, de acuerdo a lo que piense cada quien. Y todo mundo sabe hacer sentencias. No se diga los que te tocan a veces como titulares, que luego por ahí se piensa que cuando se les embiste con el manto de la posición, ya se saben todo. Y la verdad es que no es así. El tema no es tampoco tan complejo, como luego muchos lo quieren hacer ver. El tema puede ser tan simple como la adecuada formación que tengas en el renglón de la redacción. Yo acostumbro comentarle, sobre todo a los que se empiezan a aventurar en este camino, que la redacción de las sentencias no es para andar asustando a nadie. La redacción de las sentencias tiene que ver con formación, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con preparación en un aspecto más amplio que propiamente o que el único conocimiento jurídico. Para redactar debes de contar por lo menos con una gama más o menos aceptable de cultura general, porque eso es lo que te va a dar la habilidad. Eso es lo que te da la habilidad para desenvolverte escribiendo. Algo de conocimientos básicos de la técnica de la escritura, y que eso abarca muchas cosas. Abarca sintaxis, lógica, sentido común. Pero lo básico en esto, ¿de qué quieres escribir? Para que puedas escribir con esas habilidades adicionales que te da el hecho de que tengas una aceptable cultura general de diversos temas y que además tengas una aceptable cultura general en el manejo de tu especialidad. Como abogado debes de conocer ciertas bases, debes saber interpretación de la ley. Si eres civilista, pues hay que saber teoría en lo básico de lo que es el derecho civil y todas las figuras afines. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Para mí, la redacción de una sentencia tiene que ver con la redacción ordinaria. No andemos perdidos, tiene que ver con la redacción ordinaria. Si tú sabes escribir con lógica, con sentido, con lo esencial en cuestiones de sintaxis, tú vas a saber redactar un documento de contenido jurídico. Vas a saber hacerlo. Tú ya sabes cómo se escribe, ya tienes soltura. Bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a redactar una sentencia. Ok. ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son las leyes que vas a aplicar? Vas sentando las premisas y las vas cubriendo
con el conocimiento jurídico que se supone ya debes de tener. ¿A qué me refiero con esto? La redacción de una sentencia es la redacción de un trabajo general como cualquiera, nada más con contenido jurídico, que es más o menos lo mismo que haría cualquier especialista en otra materia. Un documento médico, un documento de ingeniería, un documento de arquitectura. El que lo escribe, pues primero debe tener conocimiento sobre su materia para poder desplegarse en la redacción de un documento que lo pueda entender cualquier persona que lo tenga a la mano. Ese es el asunto. La redacción de las sentencias implica eso, conocimiento en la escritura, básico. No estamos aquí pretendiendo que el que redacta sentencias tenga que ser experto en letras. No es eso. No es eso. Hay que escribir con cierta lógica, hay que escribir con propiedad, pero lo importante es tener esas habilidades que te la va a dar la preparación, sobre todo del dominio de tu materia. Esencialmente es lo que yo pienso de eso. Eso, digo, queda muy claro como consejo, pero luego recuerdo a Manuel Atienza que habla acerca de los casos fáciles y casos difíciles. ¿Cómo le haces y cómo redactas una sentencia de un caso difícil? Casi me leíste el pensamiento. Casi me leíste el pensamiento. Efectivamente, Manuel Atienza, que es, digamos, el referente de moda de hace unos cuantos años para acá, escribe muy bien, expone muy bien, sabe mucho, yo lo admiro personalmente. A ver, casos fáciles y casos difíciles. ¿Qué es un caso fácil y qué es un caso difícil? O más bien lo digo de otra manera. Los casos fáciles, casi estaríamos hablando de aquellos que los podemos resolver con un simple ejercicio. Bueno, simple es una forma de decirlo, ¿verdad? La realidad es que nada es simple. Lo podemos resolver con un simple ejercicio de subsunción a la letra de la ley. Aquí está el hecho fáctico, aquí está el supuesto jurídico, encajan perfectamente, pues ya está, ya lo resolvimos. Ese caso no requiere mayor complicación. Pero hay otros temas que nos van metiendo en otros campos y nos van generando otro tipo de complicaciones. Para eso existen otro tipo de métodos. Mira, el caso difícil podría ser, así para decirlo en términos esenciales, aquel que se nos presenta y que tiene matices que no se pueden resolver con un simple ejercicio de subsunción, con un simple ejercicio de confrontar el hecho concreto con el supuesto de la norma. Ya cuando nos mete en la interpretación sistemática, en la interpretación teleológica, etcétera, histórica, bla, 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 ya ahí ya estamos enfrentándonos a un caso que va aumentando su grado de dificultad. Y ahí nos vamos yendo. Esos son casos fáciles y casos difíciles. Ejemplos tenemos muchos. La buena noticia es que la inmensa mayoría, yo casi diría que el 95% de los casos es posible resolverlos con la confrontación de la ley, con el hecho fáctico, o bien utilizando los tradicionales métodos de interpretación que normalmente a veces los aplicamos sin saber ni siquiera cómo se llaman, ¿verdad? El método sistemático, el método teleológico o el método histórico. El histórico ya es un poquito más difícil que se presente, pero también se presenta, ¿no? Básicamente es eso. En eso podemos diferenciar los casos sencillos y los casos complejos de que habla Manuel Atienza, a los que tenemos que recurrir a una serie de métodos. Y a veces son cuestiones que no es fácil también que cualquiera los pueda entender. En cuanto a eso que comentabas en un principio, al origen, al génesis de tus respuestas, señalabas que también resuelves
se resuelve con base en lo que el juzgador o el secretario, el proyectista o quien esté redactando la sentencia, pues dentro o con su sistema de creencias, ¿no? Lo resuelve la persona. Y eso lo traigo porque también existe Ronald Dworkin, que dice que deberíamos ser como un juez Hércules, ¿no? Que debería ser, que es un juez, pues ahora sí que metaético y alguien que no se equivoca y alguien demasiado, o sea, un juez excepcional que yo espero que haya aquí en el país, no lo sé si haya, pero ¿cómo le haces para desprenderte de esas creencias cuando tienen que ponderarse derechos en una sentencia y los tienes que confrontar? ¿Cómo le haces para darle el valor, un valor superior a un derecho o quitarle ese valor? ¿Cómo se tendría que hacer para poder resolver un caso difícil de esa ponderación? Bueno, eso sí que es más complejo, pero todo tiene solución en esta vida. Pero el cuestionamiento directo es cómo despojarse a veces hasta de prejuicios, Y ahí de inicio, si hay una persona que es prejuiciosa, no tiene el perfil para ser juzgador, porque ahí se pierde objetividad, totalmente se pierde objetividad. Entonces, uno de los perfiles que debe de tener el juzgador, que yo no soy juzgador, yo propongo resoluciones para que sean sometidas al juicio de un superior y luego ellos asuman la responsabilidad de lo que están aprobando, ¿verdad? Pero el perfil de un juzgador, en primer lugar, sobre todo en estados laicos como el nuestro, es estar despojados de prejuicios con independencia de las simpatías religiosas, afectivas o de lo que tú me digas que puedan ellos tener. Así es como se logra precisamente la imparcialidad, partiendo de no verse de pronto por ahí en la tentación de caer en los prejuicios, ¿verdad? Hay, así a manera de antecedente, por comentar un caso que a mí me tocó, ahora con el tema de los divorcios incausados, que alguien planteaba, que dice, ¿yo cómo me voy a divorciar? Si nos casamos ante la ley de Dios, nos casamos en la iglesia y el Señor, que es el ser supremo, esos eran sus argumentos. Y eran 150 páginas y traía todo. Creo que era un pastor evangélico, no lo digo por evangélico, puede haber sido de cualquier de otro tipo de confesión, pero su planteamiento esencial era eso. Yo no me quejo contra la nueva ley, yo no me quejo de lo que dice, pero es inconstitucional por esto y por esto, y por esto, porque el Señor Supremo fue el que nos casó. Entonces, ven, ¿qué le tuvimos que decir a ese respecto? Bueno, pues precisamente eso, desde las leyes de reforma que fueron sentadas por la Constitución de 1857, la separación de la Iglesia y el Estado, se acabó el imperio del matrimonio religioso de cualquier índole para pasar a control absoluto del Estado, ¿verdad? Y es uno de los ejemplos más claros de cómo el juzgador debe despojarse precisamente de cualquier tipo de prejuicio. Por citar uno, el tema religioso. Hay otro tipo de prejuicios que de pronto es muy complicado lograrlo, y ahí es donde permea la importancia de ser muy cuidadosos al momento de ver los perfiles de quién realmente puede o no ser juzgador. Yo no pongo en duda que haya muchas personas que tienen una capacidad extraordinaria, un dominio del derecho, no solo en una, sino en varias materias, y de pilón son excelentes constitucionalistas, pero son muy prejuiciosos, muy prejuiciosos, y es difícil luego detectar ese tipo de cosas, pero pues sí, debe haber algún tipo de controles para evitarlos. Básicamente es eso. Una vez que ya nos despojamos de los prejuicios, que ya, es más, ya resolvimos el asunto, pero hay un niño o niña adolescente dentro de los autos. Se pusieron, no puedo decir de moda, pero sí se pusieron de moda unas sentencias de lectura fácil.
En tu experiencia y en tu tribunal o en los tribunales en donde haces de partido con partido conocimiento y qué tanto realmente nosotros aquí dictamos sentencias fáciles, de lectura fácil, para que los niños, niñas y adolescentes, inclusive las personas con un estado, como un TDA, puedan llegarle y que realmente lean o que se inmiscuyan o que realmente sean oídos dentro de sus asuntos legales. ¿Qué tanto tenemos? Desafortunadamente, no es mucho, pero sí se hace. Sí se hace. Se busca crear un documento especial de la manera más sencilla, de la manera más simple, con elementos técnicos que la criatura no los entienda como técnicos, sino como del sentido común, que mediante una simple lectura que le hagas esté más o menos comprendiendo. O sea, sí es complejo lograr hacer subsumir todo lo que quieres transmitirle, pero sí se hace, ¿no? No es muy generalizado, pero yo creo que eso obedece básicamente a que hay casos en que no es muy necesario, porque viendo el trasfondo de cada caso concreto, puedes ver el comportamiento también de los involucrados ahí y dices, bueno, pues, se me hace que sí puede permear en un momento dado el sentido común y la cordura, y tal vez no sea necesario llegar a eso y basta con que lo entiendan los implicados, y no sea necesario llegar a eso. Pero volviendo al cuestionamiento concreto, sí se hace, pero quizá no en la dimensión de la pretensión. La idea es esa, que a todo mundo se le cree un documento de esa, a todo mundo que lo requiera, que lo necesite, se le crea un documento de ese tipo, y sí se ha estado haciendo. Ahora, ahí yo tengo un comentario, yo tengo mis asegúnes en ese tema, si debiera ser o no. Pero al final de cuentas, hay muchas formas de pensar y de ver las cosas. Mi idea, según mi experiencia, creo que nos quedamos cortos, o se queda corto el sistema, o se queda corta la Corte cuando empezó a sacar ese tipo de protocolos, porque el derecho es tan técnico que no cualquiera lo entiende. Y entre ese cualquiera no solamente están los niños, o sea, no solamente están los niños, está cualquiera que no sea abogado, absolutamente cualquiera que no sea abogado necesita un sistema de lectura fácil para comprenderla. ¿Se puede lograr? ¿Es muy complicado? No es complicado. Bueno, un ingeniero que sabe de leyes es muy brillante, es premio Nobel, lo que tú quieras, pero no entiende elementos técnicos del derecho. Entonces, ¿por qué creamos sentencias de lectura fácil nada más para ese sector? Cuando la realidad es que, atendiendo a las reglas que incluso el sabio legislador que nos legó esas normas que aplicamos, nos dicen, las sentencias deben ser claras, precisas y concisas. ¿Qué nos quiere decir con claridad? Pues que las entienda cualquier ser humano medianamente instruido, que las entienda, que se las estés explicando ahora sí que en cristiano, ¿sí? Porque de repente, tú no me dejarás mentir, se avientan y pareciera que saben latín, pareciera que saben griego, y te citan aforismos greco-latinos completitos. Dices, ¿y qué es esto? Eso atenta contra el principio de claridad. O sea, el andar apantallando atenta contra el principio de claridad. Además, en estos tiempos, ningún abogado está obligado a ser bilingüe en el sentido de saber también latino o griego. Ninguno. Absolutamente ninguno. Hay que ser claros en eso. Bueno, y para mí, yo creo que las sentencias de lectura fácil deben ir más allá. Que a los niños, niñas y adolescentes. Que a los niños, niñas y adolescentes. Deben ir mucho más allá. ¿Quiénes son los clientes de los abogados? Normalmente no son otros abogados.
son profesionistas, saben mucho de su materia, pero en materia jurídica no, y menos en la terminología jurídica. Es cuando nos metemos nosotros a la redacción de un documento médico, de arquitectura, etcétera, pues solamente ellos lo entienden. ¿Se puede lograr? Yo creo que sí se puede lograr. El lenguaje español es tan rico, es tan vasto, que nos da esas posibilidades y hay herramientas de más. Yo les he sacado siempre como ejemplo una de las obras que a mí me sirvió de formación la cultura general, una enciclopedia que estuve comprando por allá, mis años mozos, por quincena, salía en una tienda de autoservicio, una enciclopedia que habla de psicología, de medicina, de la vida en común, del nacimiento de los niños, cómo funciona el corazón, estás cavando tu propia tumba con lo que comes, etcétera, etcétera. Son documentos científicos, todos, pero con una simpleza de escritura que la entiende cualquiera que apenas haya salido de secundaria, cualquiera. Y son trabajos 100% técnicos, pero escritos con una simpleza y una profundidad absoluta, entendibles. ¿Se puede lograr en nuestro campo también? Claro que se puede, más que muchas veces se carece de la habilidad para hacerlo. Y lo más fácil, pues es poner lo de siempre, la terminología rebuscada. Copiar algunas sentencias, usar un machote. Sí, bueno, se pueden utilizar porque a veces hay trabajos que ya está avanzado en algunos temas, pues se pueden utilizar y se pueden hacer las adaptaciones. Eso es perfectamente válido, Lo que creo yo que no debería estar permitido es hacer rebuscamientos donde no es necesario que existan. Es más, no es necesario que existan en ningún documento, menos jurídico, hacer pronunciamientos rebuscados, tratando de poner al frente en la pantalla. No sirve más que para confundir. Insisto, un documento jurídico, una sentencia, debe ser clara, precisa y concisa, dando por descontado que se entiende a qué se refieren esos tres conceptos. Y a los otros más, que además de congruente interna y externamente, fundada y motivada, pues se da por descontado, ¿no? Pues eso tiene que estar. Claro. De estas recomendaciones y la manera en la cual tú concibes la redacción de las sentencias, ya por último, ¿qué podrías recomendar a los quienes están como tú tú ya no, pero sí redactando sentencias, pero que están empezando? ¿Qué es lo que debe de tener en visión el abogado o la abogada que va a estar enfrente de un asunto jurídico y que lo tiene que resolver? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, ¿qué diría yo? Normalmente acudimos a nuestras propias experiencias. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo logramos destacar en esto? ¿Cómo logramos consolidarnos en esto? A mí me pasó una cosa muy curiosa. Por eso al inicio te comentaba que es muy importante, es determinante el hecho de contar con cierta cultura general, cultura general que te la da leyendo historia, leyendo poesía, leyendo novelas. Todas te dejan algo, absolutamente todas te dejan algo. Hay algunas que de plano yo no las recomiendo, pero todas te dejan algo. Acabo de mencionar ahorita una obra de la enciclopedia muy antigua, de los años 80, ¿verdad? Por allá, todavía la conservo. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me pasó? Bueno, que yo me preparaba para una de mis pasiones con toda la ignorancia del mundo. Mi pasión era que yo quería ser periodista. Quería ser reportero de guerra, me imaginaba yo reporteando en Centroamérica o en el Congo o lo que fuera. Y me empecé a preparar para eso. De una vez recortaba reportajes completos en el periódico, editoriales, y ahora los tenía y los repasaba y cómo escribían. Y ahí iba haciéndome, obviamente, de ciertos conocimientos básicos, independientemente de que empecé también por recomendaciones, nada de que a mí me nació. Yo, no, también por recomendaciones, mira, vete por aquí, léete estos documentos, aquí está este libro, aquí está esta novela, y ahí, vele buscando, mira, hay estos autores.
pero yo me preparaba para ser periodista. Y precisamente con eso, con ese fin, también con una máquina de escribir que existía en casa, me puse a practicarle, desde que estaba yo en la secundaria, me puse a practicarle y pronto aprendí. Finalmente no pude estudiar periodismo por cuestiones geográficas y económicas y era muy complicado. Yo tenía que estudiar siempre de noche. Entonces, salían a las 11 de la noche en la facultad y me quedaba del otro lado de la ciudad. Entonces, híjole, ¿qué hago? Me metí a leyes como plan B o C, me metí a estudiar leyes. Dije, lo tengo que hacer en serio. Eso es como una introducción que a lo mejor ni venía al caso, pero como antecedente creo que vale la pena. Con esa pretensión yo llegué con ciertos conocimientos cuando ya terminé la carrera. Incluso me acuerdo que me contrataban para que les hiciera introducciones y conclusiones los compañeros porque tenía ciertas habilidades con la pluma, ¿no? Y cuando salí, pues me fui de meritorio a un juzgado civil y pronto me confiaron un expediente y empecé a fijarme, pues, ¿cómo se hace esto? Y había una machoteca ahí de sentencias y agarré la machoteca y darle vueltas. Pues más o menos te vas fijando. Y ahí me di cuenta de todo lo que me servía aquello que yo había aprendido con la pretensión de estudiar periodismo. Que yo no me di cuenta que yo ya sabía más o menos escribir, no con elegancia, pero ya más o menos sabía escribir, más o menos sabía analizar y tenía muchos elementos para interpretar y salir de dudas y para entender lo complejo que es el entender la redacción jurídica. Muy complejo. Ahí empecé yo a entender incluso mejor los libros que había llevado en la teoría en la escuela. Ya cuando me puse a analizar, oye, pues si no estaba ni siquiera tan complicado, ¿verdad? Bueno, así como dato telegráfico, eso me sirvió para que yo me consolidara ahí como proyectista desde el juzgado, desde ahí, desde el juzgado, desde que empecé, vámonos. Entonces, eso me lleva a recomendarle a los que se interesen en esto, que se aventuren en esto, a que le peguen a la lectura. La lectura ayuda mucho, no nada más para esto, sino para muchas cosas. Que le peguen a la lectura, que lean novela, que se aficionen por ella, lean historia, lean filosofía. La verdad, es una materia ninguneada la filosofía, pero si supiéramos filosofía, si enseñáramos filosofía, si se volviera a lo que se hacía ya muy atrás, a enseñar lógica, a enseñar ética también, por lo menos a nivel preparatoria, que de repente se ha perdido. No sé si ya lo retomaron, pero en mis tiempos mal daban filosofía y mal se veía el tema de lógica. Pero bueno, ese tipo de lecturas automáticamente ya te están formando, porque insisto, la carrera de abogado es dominio de la expresión hablada y escrita. ¿Quién puede hablar y quién puede escribir? ¿Quién tiene conocimiento? O sea, tú no puedes escribir sobre algo que no conoces. Tú no puedes echar un discurso si no tienes la habilidad para hacerlo y a veces ni siquiera tienes el tema para hablarlo. Entonces, mi consejo para los que van a empezar es, si ya llevan la materia en su escuela y apenas están practicando, no sé, cuarto semestre, quinto semestre, bla, 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 hay que meterse de lleno al procedimiento, el que elijan. Hay muchos, si se van a civil, se van a penal, administrativo, juzgados de distrito en materia de amparo, etcétera, etcétera. Cada tema que se les presente hay que hurgarlo de principio a fin. Aquí no hay cosas nuevas, ya todo está inventado. Ya nuestros ancestros trabajaron por nosotros al por mayor y todo nos lo heredaron, ya está allí. No vamos a inventar nada nuevo, nada más tenemos que ponernos a estudiar. Si estamos en un juzgado civil y como meritorios o como escribientes o como se le llame, donde esté, oficiales judiciales, usted acaba de llegar, bueno, aquí está este expediente, va a levantar, va a apoyar en el levantamiento de una audiencia. Bueno, pues lo primero váyase a la ley, a ver de qué se va a tratar. Ahí viene en la ley, ya viene escrito, ¿verdad?
¿Cómo se va a levantar? Ya lo tenemos trabajado, el mismo tribunal tiene los formatos para hacerlo, pero es muy importante siempre estar al 100% conscientes de lo que estamos haciendo y hurgar de principio a fin el tema. Ahí está la ley, ahí está la jurisprudencia, ahí están nuestros libros de la escuela, esos que no les hacemos mucho caso, ahí están nuestros libros de la escuela. Lo digo como experiencia. Y esos textos nos van a dar el éxito que estamos buscando en la sabiduría del tema del dominio de la profesión de abogados. Ahí están, las obras son maravillosas y escogidas. ¿Qué les puedo yo recomendar? Estábamos precisamente en el tema ese. ¿Qué les puedo recomendar? Acuérdense de 4 cursos básicos que han sido seleccionados por décadas, porque precisamente esos son los que dan resultados. Pueden buscar el autor que más les plazca en esas materias, pero yo ampliamente sigo recomendando al profesor Rojina Villegas y sus 4 tomos elementales de Derecho Civil. En Derecho Procesal Civil sigo recomendando de Pina y Larrañaga y Ovalle Favela. Nada más leyéndolos a conciencia y trayendo al dedillo el dominio de ese bagaje teórico, tanto procesal como en el tema de fondo. Con eso van a catapultarse hacia donde no se imaginan y de ahí a otras materias, porque si ustedes saben, si ellos saben Derecho Civil, si lo dominan, ya se pueden meter a otras materias y no las estoy ninguneando, pero sí, a partir de eso, a mí me pasó. Cuando tú traes el derecho procesal bien dominado, cuando traes el derecho civil con, más o menos en iguales condiciones, te puedes meter a las otras materias, nada más las vas a conocer, no quiere decir que ya te las sepas, pero las vas a dominar con mayor facilidad. Yo recuerdo, y con esto voy a tratar de cerrar porque hace como unos 14 años, alguna vez fui al colegiado de Manuel y le preguntaba, oye, licenciado, pues recomiéndeme un libro. Y recomiéndeme, y entonces Manuel, en ese entonces me recomendó el libro de Caín, de José Saramago. Y él me decía, así con esa misma simpleza, puntos y comas es lo que utiliza Saramago y es una narrativa muy suave y no ocupa nada más. Y lo leí y está muy bueno, también se lo recomiendo. Y bueno, Manuel, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y tus recomendaciones y cómo has sobrellevado estos más de 35 años dentro de la administración de justicia, porque tanto en el Estado como en la Federación, pues en los dos has estado. Sí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron y nos vemos a la próxima. Gracias,